Hoy nos acompaña Juliana Cervantes Teurel, médico cirujano, especialista en endocrinología y miembro del Colegio de Endocrinólogos AC en México. Pues bien, bienvenida Juliana, gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiéndonos parte de tus conocimientos y de tu práctica médica y en esta área de la salud que es tan interesante. Muchas gracias, Yasmín. Estoy muy agradecida por la invitación y con mucho gusto aquí estaremos tratando de resolver las dudas. Ok, no, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, vale, sin más preámbulos, ¿qué te parece que empecemos? Bueno, primero que nada, voy a empezar comentándote que estuve investigando un poco y justo vi que dentro de las enfermedades que diagnostica un médico endocrinólogo está la diabetes, la hipertensión y también cuando tenemos el colesterol alto o los triglicéridos, además de otros problemas como la tiroides. Entonces, ¿esto es correcto? ¿Y por qué ustedes son los encargados o los especialistas que tratan estas enfermedades? Sí, así es. Bueno, sí, la diabetes, los problemas con las grasas, como son colesterol, triglicéridos, forma parte de las enfermedades que nosotros como endocrinólogos diagnosticamos, tratamos, damos seguimiento. La hipertensión también, pero yo con la hipertensión me atrevería a decir que esta no es como tan específica de la especialidad. En realidad, la hipertensión arterial es una enfermedad que puede ser y debe ser diagnosticada desde el médico de primer contacto, que es un médico general, al médico internista, el cardiólogo, y nosotros endocrinólogos somos parte como de ese equipo que también podemos diagnosticarlo, podemos tratarlo, pero digamos que no es como de las más específicas de nosotros. La diabetes y el problema con las grasas, sí. ¿Por qué es parte de lo que nosotros vemos? Bueno, los endocrinólogos nos tratamos aquellas enfermedades que se derivan de enfermedades en las glándulas. Las glándulas son todos aquellos órganos, en el cuerpo que producen hormonas. Así se define una glándula. Y una hormona es una sustancia que se produce en un órgano y que viaja a través de la sangre para ejercer sus efectos en un sitio distante a donde se produjo. Entonces es como la definición de una glándula y una hormona. Entonces, la mayor parte de las enfermedades que nosotros endocrinólogos tratamos son por enfermedades de glándulas. Y si nos vamos como a las más frecuentes, definitivamente la más frecuente que hay, es la diabetes. Diabetes hay de varios tipos, pero la glándula afectada, digamos aquí, principalmente, viene siendo el páncreas. Entonces, por esa razón es una enfermedad que principalmente tratamos y damos seguimiento nosotros. Las dislipidemias son las alteraciones en los niveles de grasas en sangre, principalmente colesterol y triglicéridos. Aquí no está afectada como tal una glándula en particular, pero es todo un conjunto de alteraciones metabólicas. Entonces, endocrinólogos tratamos también alteraciones en el metabolismo, precisamente como son las dislipidemias, como son elevación de ácido úrico, como es la obesidad, el sobrepeso. Entonces, en resumen, podemos decir que tratamos enfermedades de glándulas y del metabolismo. Y dentro de estas encontramos de lo más frecuente diabetes y dislipidemias. E hipertensión arterial va de la mano con todo esto, generalmente. Ok, entonces la única sería que la hipertensión tiene que ser tratada más como por un médico, por un conjunto de médicos, ¿no? Es como tratada por varios médicos. Exactamente. O sea, más bien como no que tenga que ser tratada como por un conjunto, sino que puede y debe ser tratada por muchas especialidades o incluso por el médico de primer contacto, que sería el médico general. Ok. Y bueno, y por ejemplo, ¿qué otras enfermedades más comunes son las que tratan ustedes como endocrinólogos? Pues bueno, yo creo que de lo más, no de lo más frecuente, sino más bien todo lo que nosotros podemos llegar a ver
pues es diabetes en los diferentes tipos de diabetes que hay, obesidad, problemas de la glándula tiroides, que es como muy frecuente, problemas, por ejemplo, como la menopausia, el famoso síndrome de ovario poliquístico. Hay un área de nuestra especialidad que se llama neuroendocrinología. Tal vez no es como de lo más frecuente que nosotros vemos o hacemos, pero definitivamente es parte de lo que nosotros diagnosticamos, tratamos, damos seguimiento, y tiene que ver con las enfermedades que se llegan a producir en la glándula hipófisis. La glándula hipófisis está a nivel intracerebral. Ahí se producen una serie de hormonas que su deficiencia o su exceso pueden generar enfermedades, y esas enfermedades las tratamos nosotros endocrinólogos. Hay algunas glándulas que no son tan frecuentes, pero que desde luego que producen enfermedades, como son las glándulas suprarrenales. A lo mejor, yo creo que sí, por ahí han escuchado síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, insuficiencia suprarrenal. Bueno, eso lo tratamos nosotros también. Nosotros vemos problemas en el metabolismo del calcio, donde una de sus enfermedades principales es la osteoporosis. La osteoporosis es muy frecuente y esa la tratamos nosotros también. Y, por ejemplo, ¿qué otras glándulas hay en el cuerpo? Los ovarios, los testículos son glándulas. Entonces, algunas de las enfermedades que pueden llegar a originarse a nivel de estas glándulas, pues las podemos tratar nosotros también. No todo, porque también parte de las enfermedades ováricas es del ginecólogo y también parte de las enfermedades testiculares es del urólogo, pero digamos la parte hormonal que corresponde sí lo tratamos nosotros. Y bueno, hay otro rubro que es como la endocrinología pediátrica, que esa es otra especialidad, porque los endocrinólogos pediatras son pediatras primero, ¿no? O sea, son médicos de niños y ya luego hacen la especialidad de endocrinología pediátrica. Pero bueno, ellos son los que se encargan de ver, por ejemplo, problemas de crecimiento, trastornos en el crecimiento, trastornos en el adolescente, pubertad adelantada, pubertad precoz, y algunas enfermedades congénitas también, que pues se deben de empezar a ver desde la infancia, ¿no? Desde que somos bebés, como hipotiroidismo congénito o algunas cosas un poquito más raras, hiperplasia suprarrenal congénita, y bueno, otras cosas que también nos corresponde a los endocrinólogos. Entonces, más o menos por ahí va. Uy, un montón de enfermedades, entonces, que son, bueno, que tal vez no sean muy conocidas en público general, pero que no son como muy, tal vez muy mediáticas, ¿no? Pero Exactamente, así es. Yo diría que, mira, ya se nos apaga tan, sí, yo diría que la palabra que dices ahorita, mediático, a lo mejor, o sea, de lo más común, de lo más frecuente por el grado de frecuencia, pues sí sería diabetes, obesidad, todos los problemas tiroideos que pueda haber, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides, em, el síndrome de ovario poliquístico, muy frecuente, y tal vez osteoporosis. Yo creo que eso es lo más frecuente que ven. sí, claro, y de hecho, justo, bueno, por eso empezó, bueno, por acá la charla, porque dentro de lo mediático leí que hay algunas notas de diversas partes del mundo, bueno, México, Estados Unidos, España, por ejemplo, donde mencionaban que los encargados de los servicios médicos de urgencias de hospitales, tanto públicos como privados, reportan que justo en esta época en que estamos, ¿no? Diciembre, enero, por fiestas de Navidad, etcétera, pues llegan más pacientes de lo normal pues a estos servicios o urgencias y son pacientes con patologías crónicas como diabetes, hipertensión y los problemas metabólicos que ya me mencionabas, ¿no? Como colesterol elevados. Entonces, en estos casos, bueno, ¿tú por qué crees que suelen suceder estas urgencias médicas justo en estas fechas? ¿Cuál crees que sea la razón?
y pues no sé, ¿será porque no se medican o qué es lo que está pasando ahí? Bueno, sí. eh, en realidad, la causa principal en estas fechas, pues viene siendo no tanto que no lleven su tratamiento, sino que es muy fácil o muy frecuente que sean buenas ocasiones como para salirse de las recomendaciones que habitualmente debe de llevar una persona con estas patologías, ¿no? Recomendaciones nutricionales. Em, la mayor parte de las veces que pueden llegar estas personas, por ejemplo, a un servicio de urgencias, la inmensa mayoría de las veces diría yo que ya cuentan con un diagnóstico, ya cuentan con un tratamiento y en realidad es como em, pues son fechas festivas, son fechas especiales, me voy a salir de lo habitual o hoy tengo permiso de salirme de lo que tengo, digámoslo así, permitido para comer. Y entonces, a veces, pues los excesos son, hay como de excesos a excesos, ¿no? Y a veces, pues pueden llegar a generar algunas situaciones que sí se consideran urgencias como tal. Entonces sí, o sea, en resumen, creo que viene como por esa, cambio importante en cuanto a, la cuestión alimentaria en estos días. Okey, entonces tiene más que nada que ver con excesos alimento y excesos, bueno, cualquier tipo de excesos, alcohol o qué es Exactamente. ver Sí, así es. y bueno, y específicamente de tu área, bueno, si es que hay, ¿qué sería una urgencia endocrinológica? Y, pues, no sé si alguna de estas urgencias tendrían que ver con, pues, justo con eso que me estás mencionando, con exceso o por descuidar medicación, como dices, y que relajan, ¿no? Las no Eh, fíjate, Yasmín, que afortunadamente quizás, no hay tantas urgencias endocrinológicas. O sea, en realidad no hay tantas urgencias que, em, que tengan que ver con, pues, con esta especialidad. Y si hablamos de urgencias endocrinológicas y que pudieran llegar a presentarse de una forma más frecuente en estas fechas, precisamente, pues son las que tienen que ver con el descontrol de la diabetes. El descontrol de la diabetes, y desde dos puntos de vista o perspectivas diferentes. Una elevación importante en los niveles de azúcar en la sangre, em, un descontrol, digamos, hacia arriba, un exceso de glucosa en sangre, que en realidad yo tengo que decir que no son tan frecuentes esas urgencias, porque ya cuando estamos hablando de una urgencia por un exceso de glucosa en la sangre, básicamente son dos situaciones. Una de ellas se llama cetoacidosis diabética, que es una situación que afecta principalmente a las personas que viven con diabetes tipo 1. Las personas con diabetes tipo 1 eh, dependen, vamos a decir así, completamente del uso de insulina. La característica de esta patología es que desde que se diagnostica se tiene que empezar a tratar con insulina porque la característica es que dejo de producir insulina a nivel del páncreas. Entonces, em, la cetoacidosis diabética es frecuente y la inmensa mayoría de las ocasiones ocurre en personas con diabetes tipo 1. Y la otra es lo que antes se conocía como coma diabético, a lo mejor lo han escuchado por allí, el coma diabético, que afortunadamente la verdad es que es una situación extremadamente rara, no es algo que pase frecuentemente, ya no lo conocemos así, ya lo conocemos con el nombre de estado hiperosmolar hiperglucémico, y es una situación en donde hay una elevación sumamente importante en los niveles de glucosa en sangre, eh, pero esta es más frecuente o básicamente ocurre en personas con diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente, la que el 90% de las personas con diabetes presentan. Y aquí la característica es que sí sigo produciendo insulina, que es la hormona que regula de forma natural nuestros niveles de glucosa, pero la insulina que yo produzco, digámoslo de alguna manera como más sencilla, no funciona del todo bien, ¿no? Mi cuerpo como que no responde, mejor dicho, como debería a esa insulina. Entonces,
Este, perdonen al gatito que se anda atravesando por aquí. Este, entonces, en la diabetes tipo 2 se puede llegar a presentar esta urgencia, que es un estado hiperosmolar, pero sí te podría yo decir, es extremadamente raro. O sea, son casos muy, muy, muy raros y afortunadamente porque son situaciones que ponen en peligro la vida de la persona. Entonces, eh, esas 2 son definitivamente urgencias endocrinológicas que particularmente en estas fechas sí podrían llegar a presentarse, pues precisamente por esos excesos que, pues que se producen muy frecuentemente, ¿no? Pero afortunadamente sí te podría decir que la mayoría de esas situaciones de exceso no llegan a estas circunstancias tan graves eh, que definitivamente se tienen que tratar en un servicio de urgencias. Y la otra urgencia endocrinológica que tiene que ver con estas patologías que platicábamos son las hipoglucemias. Las hipoglucemias es el extremo opuesto, es una disminución muy importante en los niveles de glucosa en sangre, muy, muy importante. Em, y esto pues ocurre básicamente en personas que viven con diabetes, puede ser diabetes tipo 1, puede ser diabetes tipo 2, pero aquí la característica principal es que eh, están en tratamiento con insulina. ¿Y por qué con insulina? Pues porque básicamente la insulina es un medicamento, es una hormona, en este caso empleada como medicamento, que tiene el potencial de disminuir los niveles de glucosa mucho por debajo de lo que deberíamos de tenerla en sangre. Entonces, eh, generalmente es en personas que están usando insulina, o sea, cualquier persona con diabetes tipo 1 o las personas que viven con diabetes tipo 2, pero que están usando insulina para su tratamiento. Entonces, las hipoglucemias sí son mucho más frecuentes, mucho más, pero ahí va la cosa también. Si una persona está empleando insulina, generalmente su médico tratante ya en algún momento tuvo que haberle platicado cómo tratar un evento de hipoglucemia y la mayoría de ellos se pueden corregir a sí mismos en casa. O sea, la mayoría de ellos no requieren realmente acudir a un servicio de urgencias. Entonces, el llegar a un extremo de acudir a un servicio de urgencias sería porque la hipoglucemia es severa y porque la persona, pues incluso ha perdido la conciencia, se ha desmayado, no responde, o no responde de forma adecuada, de tal manera que le podamos dar a tomar algo con azúcar para que le suba el azúcar, ¿no? Entonces, vámonos a urgencias. Pues, si te das cuenta, realmente estamos hablando de situaciones como muy extremas y que afortunadamente no son tan frecuentes. Ya para terminar con esto de las urgencias, como dentro de mi rubro y de las que pudieran llegar a generarse también en estos días, hablando de las dislipidemias, precisamente, hay personas que tienen una enfermedad que se llama hipertrigliceridemia primaria. ¿Qué quiere decir? Una elevación de triglicéridos en sangre, que es un tipo de grasa sumamente importante. O sea, de por sí sus niveles de triglicéridos suelen ser muy altos, pero con una muy mala comida, una comida con mucha grasa, una barbacoa, una cosa así, o pues la piernita o la costillita o cualquier cosa que se pueda llegar a consumir, puede generar una elevación realmente muy extrema de esos triglicéridos y esta elevación, a su vez, generar una situación muy grave que es una pancreatitis por triglicéridos altos. Yo te podría decir igual, o sea, es una situación extremadamente seria, incluso se trata en unidad de cuidados intensivos y que también pone en peligro la vida. Entonces, afortunadamente no es tan frecuente llegar a esto, ¿no? Pero sí, también es parte de lo que se puede llegar a generar. Wow, entonces, bueno, sí está muy interesante. Aquí nada más tengo una duda, bueno, y para el público, mencionaste la palabra dislipidemias, justo, ¿qué es una dislipidemia? ¿O qué abarca?
Sí, dislipidemia es estos problemas en cuanto a las grasas en sangre, ya sea elevación de colesterol o elevación de triglicéridos o elevación de ambas. Eh, abarcan, o sea, son muchas, son muy diferentes tipos de dislipidemias que hay, pero básicamente podríamos resumir en que al final de cuentas la elevación es en cualquiera de estos dos o en los dos al mismo tiempo. Lo que hace que varíe una dislipidemia de otra es sobre todo el origen, o sea, la causa de por qué tengo elevada tal o cual cosa, pero al final básicamente es elevación de colesterol, elevación de triglicéridos o de ambos. Esa es una dislipidemia, una elevación de grasas en sangre. Perfecto, sí, para que vayamos entendiendo también algunos términos médicos. Y bueno, mencionabas esto de, bueno, la gravedad justo que puede haber en personas diabéticas y pues una pregunta bastante común en estas fechas es que si pueden comerse las 12 uvas tradicionales, bueno, que suele hacerse a fin de año, ¿pueden comerlas o qué sería lo más recomendable para ellos? Bueno, em, yo diría que esa respuesta depende mucho realmente como del control individual que tenga cada persona. O sea, yo soy la primera que les digo a mis pacientes, no se trata de estar sufriendo en la vida, no se trata de quedarse con los antojos y de que piensen que no van a volver a poder comer tal o cual cosa que les gusta, que de repente el postrecito o no se trata de que no lo van a volver a comer nunca. Incluso muchas personas se sorprenderían de las cosas que sí se pueden consumir viviendo con diabetes, nada más que se tratan mucho de porciones, en realidad de cuánto puedo llegar a consumir de una u otra cosa y también pues un poquito ahí como de ser autoconsciente, digo yo, porque si yo ya sé que realmente no estoy bien controlado y acabo de ir con mi doctor y vieron que mis niveles de glucosa están muy elevados y mi hemoglobina glucosilada está muy alta, pues obviamente no sería lo recomendable ir y comerse las 12 uvas y luego el pastelito y luego el ponche, ¿no? Pero si yo estoy bien controlada, yo fui con mi doctor recientemente, vemos que mis niveles de glucosa en sangre están bien, ahí es donde creo que puede ser mucho más flexible. Y bueno, pues sí, ¿no? Cómaselas. Total, a lo mejor, una cosa por otra. Yo me quiero comer las 12 uvas, que además las uvas, debo de decir que dentro de las frutas, no son de las que tienen mayor índice glucémico. Índice glucémico es como la capacidad o la velocidad a la que determinado alimento me va a subir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, afortunadamente, no son de las que tienen más azúcar o de las que me la van a subir más. Entonces, si yo estoy bien controlada, si todo va bien con mi diabetes, creo que se pueden dar pues, consentirse, ¿no? En esas fechas. A lo mejor si no estoy tan bien controlado y que las personas que viven con diabetes saben lo que eso significa, pues entonces a lo mejor algo más simbólico y a lo mejor no me como las 12 uvas y me como unas 3 o 4, ¿no? Nada más y ya, o sea, creo que es algo que depende mucho de cada persona y de su situación. Claro, sería entonces de cada persona y que lo fueran a revisar con su médico tratante, ¿no? Tal vez que lo discutieran con él específicamente. Exactamente, así es. Perfecto. Entonces, y bueno, ahora sí, ligándolo con esto, pues ahorita me gustaría irte haciendo pues una serie de preguntas frecuentes sobre situaciones que llegan a pasar pues ahorita con las fechas decembrinas, ya sabes, ¿no? Fiestas, comidas, reuniones, y que pues es lo que estamos platicando, suelen afectar más a personas con pues ya con estas enfermedades crónicas. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿a qué tipo de pacientes podría afectar más el que se excedan en las cantidades de comida que ingieren? Considerando que lo que estábamos comentando, que mucha esta comida pues puede estar muy condimentada, con mucha grasa, con mucha sal, Ok. y pues sí, ¿A para qué tener sus consecuencias, perdón. Sí, ¿a qué tipo de pacientes? Pues bueno, creo que es como un poquito lo que ya veníamos platicando ahorita, ¿no? O sea, de todas estas enfermedades,
lo que más se va a llegar a ver afectado con estos cambios en la alimentación, pues son los niveles de glucosa en sangre, o sea, afectando a las personas que viven con diabetes, los niveles de grasas nuevamente, y de esto, pues sí, tanto colesterol como triglicéridos, ¿no? Entonces, aquí también hay que ver las características de cada persona, porque yo puedo ser una persona que tengo dislipidemia, o sea, que tengo elevación de colesterol y triglicéridos, pero además, a lo mejor tengo antecedente de cardiopatía isquémica, que cardiopatía isquémica es infarto, angina de pecho. eh, en esas personas en particular, los niveles de colesterol deben de estar sumamente bien controlados, pero muy, muy controlados, mucho más estrictamente que en relación a otras patologías. Entonces, em, pues también ahí, ¿no? Ahí entran personas con problemas cardíacos, en donde si de repente, este, mm, comen mucha grasa y, por ejemplo, otra, si mis alimentos tienen una gran cantidad de sal, si estoy comiendo mucha más sal, ese exceso de sal me puede favorecer, ahora sí, un descontrol de la presión arterial, por ejemplo. Entonces, si me descontrolo de la presión y aparte traigo el colesterol hasta arriba, por supuesto que eso puede desencadenar una situación tan grave como un infarto, ¿no? Depende de las circunstancias de cada persona. Entonces, eh, ¿quiénes se verían más afectados? Pues estas personas que vivan con estas patologías, cuyo control depende muchísimo del hábito alimentario. No solamente de llevar, claro, mi tratamiento farmacológico bien y de hacer ejercicio físico, sino de lo que yo esté comiendo, ¿no? Y, pues creo que ellos serían los más afectados: diabetes, hipertensión, dislipidemias, básicamente eso. Okey. Entonces, bueno, creo que aquí ya más o menos vamos a ir intuyendo la respuesta, pero si lo que se consume en exceso, entonces son carbohidratos, como las pastas o, por ejemplo, dulces, ponche, postres o azúcares en general, ¿quiénes serían los más afectados? Los azúcares, pues bueno, como ya lo sabemos todos, los azúcares o los carbohidratos simples nos incrementan los niveles de glucosa. Entonces, pues obviamente estamos hablando de personas que viven con diabetes, pero resulta que los azúcares, los carbohidratos simples, las harinas, las pastas, los cereales, también parte de ellos, cuando se consumen en exceso, podemos decir que se transforman en triglicéridos. Entonces, los triglicéridos casi siempre se suben por el mismo tipo de alimentos que me suben la glucosa. Entonces, si yo ya tengo esta tendencia, si yo ya tengo la dislipidemia, pues este tipo de alimentación, digamos, en exceso, me va a generar alteración en los niveles de ambas cosas, tanto de glucosa como de triglicéridos. Y es algo que vemos muy frecuentemente en las personas que acuden a su consulta de control, em, pues en los días, semanas o 1 o 2 meses después de las fechas navideñas. Usualmente vemos ahí como todo se cambió, todo se modificó, todo está mucho más alto de lo que habitualmente estaba, y es por lo mismo, obviamente, ¿no? Aunque, como comentábamos hace ratito, afortunadamente, la mayoría de ellos quedan en eso, o sea, quedan en un descontrol que lo vamos a ver semanas después en sus laboratorios, y afortunadamente es solamente un mínimo porcentaje quien va a desarrollar una situación de emergencia por esos excesos y que tenga que llegar, de hecho, a un servicio de urgencias. Okey, perfecto, claro, pero no sabemos de en qué porcentaje vamos a estar. Así es. Exactamente. Okey, y bueno, por ejemplo, aquí, ¿es cierto que hay una resaca de azúcar y que puede sufrirla cualquier persona, aunque no esté enferma? Y, pues, ¿en qué consiste? Si es que existe. Fíjate, Yasmín, que no. No, 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 no. En realidad creo que eso es como de estos mitos que hay, ¿no? Por allí en relación a estas situaciones del azúcar, de la glucosa. No hay tal cosa como una resaca de azúcar, porque afortunadamente todos las personas que tenemos
íntegros nuestros mecanismos para regular la glucosa. O sea, una persona que no vive con diabetes, que no vive con prediabetes e incluso que no tiene algo que se llama resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina esa también se ha puesto o se ha vuelto muy famosa y es en realidad como la alteración inicial que después puede derivar en una prediabetes y luego en diabetes. Entonces, si yo no tengo ninguna de estas cosas, afortunadamente mi organismo, dirigido por el páncreas, que el páncreas es la glándula que produce insulina, podrá metabolizar bien los azúcares que yo introduzca a mi cuerpo, así lo haya hecho en exceso. Entonces, eh, no es verdad que una persona que no tenga alguna de estas circunstancias pueda vivir una especie de resaca de azúcar como lo tendría, por ejemplo, cualquier persona con el alcohol. Sin embargo, si yo tengo íntegros estos mecanismos, yo afortunadamente no tengo resistencia a la insulina o tengo resistencia a la insulina, pero no mucho, y entonces todavía todo está funcionando bien. Pero yo tengo estos hábitos y cada vez como más azúcar y cada vez como más azúcar y ya empecé a subir de peso y ya tengo sobrepeso o tengo obesidad y tengo antecedentes familiares de diabetes, de obesidad. Mis probabilidades de desarrollar o desencadenar un fallo en el sistema, empezar con la resistencia a la insulina, que se me empieza a subir la glucosa y ya ande yo en una prediabetes o incluso en diabetes, mis probabilidades de ello son mayores. Entonces, no hay tal cosa como una resaca de azúcar si yo estoy sano, pero si mis hábitos son muy malos, muy probablemente en algún momento posterior, eh, mis mecanismos empiecen a ser no tan eficientes y entonces empiece yo ya a tener problemas con mis niveles de glucosa. Em, Tan es así que no hay una resaca de azúcar que, por ejemplo, las mismas personas que viven con diabetes pueden tener niveles de glucosa muy altos y no tener ningún síntoma, no tener ninguna manifestación, porque sí, el exceso de azúcar en sangre sí genera una serie de cambios agudos, como por ejemplo puede deshidratar nuestras células, pero afortunada o desafortunadamente no es algo que se manifieste con muchos síntomas. Entonces, pues, en resumen, Menos siento son de estos mitos, ¿no? Que luego tenemos que, ay, bueno, tengo mucha sed, debo de tener azúcar, tengo diabetes, ¿no? Luego son ajá, ajá. Ahora, puede ser, ahí sí, puede ser una manifestación, o de hecho ahí sí, ¿no? Es una manifestación frecuente en una persona que ya tiene la enfermedad. O sea, esa puede ser una manifestación que me lleve a ir al doctor porque últimamente estoy teniendo mucha sed y tomo agua y tomo agua y tomo agua y no se me quita. Ah, bueno, pues es que a lo mejor sí, efectivamente ya desarrollaste diabetes, ¿no? Pero eso va a ocurrir en una persona que está con alguna de estas situaciones. Pero si afortunadamente yo no vivo con diabetes ni los antecedentes que acabo de comentar, no va a haber esos síntomas. No los va a haber. okey, bueno, pues ahora vamos a pasar a otra pregunta que también es bastante común. Entonces, sería, ¿a qué tipo de paciente podría afectar más el consumo excesivo de alcohol? Y, pues, ¿qué sería lo recomendable si es que ya se accedió? Ok. Bueno, hablando obviamente de estas patologías que estábamos hablando ahorita, que son patologías endocrinológicas, em, el alcohol podría afectar básicamente, y otra vez a la reina, ¿no? De lo que hemos estado hablando, personas que viven con diabetes. Y podría afectarlos en realidad de dos maneras distintas. Algo curioso con el alcohol es que el alcohol te puede subir la glucosa, pero también te puede bajar la glucosa. Y principalmente lo que el alcohol hace, em, hay mayor propensión para que haga, es bajar la glucosa. Y eso, pues es algo que puede derivar
nuevamente ahí sí en situaciones de urgencia por hipoglucemia, que es lo que platicábamos hace ratito. El alcohol tiene la capacidad justamente por una serie de mecanismos que pone a nuestro hígado a metabolizar el alcohol. Entonces, si yo requiero en algún momento elevar mis niveles de glucosa, porque, por ejemplo, soy una persona con diabetes tipo 1 y pues trato mi diabetes obviamente con insulina. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? De algo que sí puede suceder como en estas fechas. Em, Va a ser la cena del 24 de diciembre. Yo ya estoy planeando que voy a comer un postre que sé que va a haber ese día. Entonces decido, y esto es algo que sucede, que lo vemos con los pacientes, decido inyectarme más insulina porque sé que, o sea, me estoy adelantando y sé que voy a comer algo con mucho azúcar. Entonces me voy a poner más insulina para que de esta manera no se me suba tanto. Bueno, digamos que ocurre esa situación y resulta que no calculé bien y me puse mucha más insulina de la que requería y entonces estoy entrando en una hipoglucemia. O sea, mis niveles de glucosa pues están yendo más bien como hacia abajo y van para abajo y van para abajo y van para abajo. Nosotros tenemos un mecanismo pues natural, digamos fisiológico, para tratar de evitar los bajones de glucosa y es a nivel del hígado. A nivel del hígado nosotros almacenamos glucosa en forma de algo que se llama glucógeno. Entonces, nosotros en determinadas circunstancias liberamos glucosa del hígado, em, pues precisamente para intentar nivelar los niveles de glucosa en el cuerpo. Si mi hígado está ocupado metabolizando alcohol, como que no va a estar en la disposición de echarnos la mano, de salvarnos en una situación así. Entonces, em, ahí, por ejemplo, es en donde el consumo excesivo de alcohol podría facilitar una situación de hipoglucemia. Si yo soy una persona que vive con diabetes, particularmente que me trato con insulina y en estas épocas que realmente es muy frecuente, a veces como utilizar dosis de insulina mayores a las habituales, adelantándose un poco a que voy a hacer cambios en la alimentación y además tomé alcohol, esa es una circunstancia o una combinación mala de cosas que me pueden derivar en una hipoglucemia. Ahora, el caso contrario, la verdad es que la elevación en los niveles de glucosa con el alcohol depende nuevamente del índice glucémico. Hace ratito platicábamos de qué tanto me puede subir la glucosa en sangre algún alimento o alguna bebida en particular. Y dentro de los diferentes tipos de alcohol eh, están los que más índice glucémico tienen y los que menos. Y por ejemplo, de lo que más índice glucémico tiene es la cerveza. Y después de la cerveza, por ejemplo, tal cual el alcohol de caña, la caña. Y si nos vamos al otro extremo, los que menos índice glucémico tienen, de los que menos el vino, por ejemplo. Entonces, em, ¿qué posibilidades hay de que si yo consumo un exceso de alcohol y contribuya al descontrol de mi diabetes, a lo mejor yo tengo diabetes tipo 2 y no me trato con insulina y decidí que hoy me voy a tomar pues una cerveza, pero no termina siendo una cerveza, terminan siendo 7, 8 cervezas. Entonces ahí la probabilidad es mayor de que se me vaya para arriba la glucosa, porque no uso insulina y porque estoy consumiendo el alcohol que mayor índice glucémico tiene. Entonces, si te das cuenta, es como variable, ¿no? O sea, depende de la circunstancia de cada persona y del tipo de alcohol y de la cantidad de alcohol. Em, Básicamente, esos vendrían siendo los efectos posibles del alcohol en este tipo de patologías. Obviamente, el alcohol puede generar problemas y todos sabemos a nivel de hígado, hepático, em, y puede generar problemas agudos,
una hepatitis alcohólica, por ejemplo, pero bueno, eso ya es otro tema y eso no es tema, digamos, de mi especialidad y en lo que yo les pueda como orientar tanto, ¿no? Pero en la cuestión endocrinológica creo que básicamente sería en la diabetes. Okey, perfecto. Y sí, entonces tienen que saber exactamente, bueno, hasta incluso qué tipo de alcoholes que van a ingerir, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, también, es muy común, pensar que el alcohol interfiere con medicamentos que se toman, ¿esto es Ujú. cierto? O sea, que sí y sí, bueno, sí es, ¿con cuáles? Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, la verdad es que es la típica pregunta, ¿no? Que siempre recibimos en la consulta: "Oiga, doctor, ¿y sí puedo tomarme, pues, una cervecita o algo?". Bueno, este, en términos generales, el alcohol es una sustancia que tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. O sea, como por ejemplo el café, la cafeína es un estimulante y como que te activa y te despierta y el alcohol tiene el efecto contrario, aunque no parezca, aunque a lo mejor cuando empiezas a tomar haya como que te actives un poquito y se ponga uno alegre y tal, no, en realidad el efecto va a terminar siendo depresor, o sea, nos va a ir generando como este bajón, esta somnolencia y bueno, puede llegar hasta estupor y más, ¿no? Entonces, sí, claro que el alcohol puede interferir o puede chocar con muchos medicamentos. Yo te podría decir que de los que tienen que ver con las patologías que estamos hablando ahorita, la verdad es que no. O sea, de las patologías de la diabetes, por ejemplo, de los medicamentos que usamos para diabetes, o de los medicamentos que usamos para problemas en la tiroides, o de los medicamentos que usamos para bajar los niveles de grasas. Eh, no, o sea, estaría yo mintiendo si dijera: "Sí, el alcohol choca con todos estos tratamientos, no lo pueden tomar por esto". No, la verdad es que no. Ahora, hay muchísimos medicamentos con los que sí no es recomendable el uso de alcohol, este, o en la medida de lo posible, pues evitarlo. Y son sobre todo medicamentos que se usan para patologías, neuropsiquiátricas, ¿no? O sea, problemas de ansiedad, de depresión y problemas psiquiátricos, a lo mejor un poquito, pues, no sé, esquizofrenias, cosas así. ¿Por qué? Porque los tratamientos que se usan para eso son depresores del sistema nervioso central. Entonces, si yo ya estoy tomando algo que me va a generar un bajoncito y vengo, y tomo alcohol, pues ese bajoncito puede irse hasta abajo, ¿no? Y obviamente eso puede condicionar, pues, una situación bastante grave. Entonces, en mi rubro, digamos, en mis, situaciones de hormonas, no hay no hay interferencia, pero, pues, en otras muchas patologías sí. Okey, perfecto. Y bueno, otra cosa que también es muy usual, que muchos pacientes dejan de tomarse el medicamento, pues, porque tienen esta idea, ¿no? Ah, bueno, por si interfiere con el alcohol, pues ahora no me lo tomo. En todas estas fiestas no me voy a tomar el medicamento. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las consecuencias si dejan de tomarse su medicina? Bueno, pues, justamente como lo que platicábamos hace ratito, este descontrol de estas patologías de base, em, en donde generalmente y afortunadamente, si yo tengo una diabetes tipo 2 o si yo tengo, lo que decíamos, ¿no? La dislipidemia, a lo mejor no me va a generar un problema tan severo en ese momento, no va a ser, algo que derive a lo mejor en estas urgencias, porque ya decíamos que afortunadamente son muy raras, pero si yo vivo con diabetes tipo 1 o si tengo diabetes tipo 2, pero ya estoy usando insulina, ahí es cuando ya hablamos de otras circunstancias, particularmente en diabetes tipo 1, que decíamos que son personas que no producen insulina, o sea, yo ya no tengo insulina en el cuerpo y dependo 100% de la insulina que me voy a poner. Y si entonces yo decido no ponerme la insulina, ahí tienes una circunstancia, que muy probablemente derive en una cetoacidosis diabética,
que es lo que platicábamos hace ratito. O sea, ahí sí es donde yo te puedo decir, no hay forma de que una persona que depende de la insulina no se ponga insulina. No hay circunstancia alguna en donde una persona que vive con diabetes tipo 1 pueda dejar de aplicarse su insulina, porque entonces ahí sí, de verdad, esa urgencia que no es tan frecuente, por supuesto que incrementa el riesgo de presentarlo. Y, por ejemplo, otra situación en la hipertensión arterial, si una persona no se toma sus medicamentos para la presión, por X o Y, bueno, pues ahí sí puede tener una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva es que se me suba la presión y que se me suba la presión a niveles pues más o menos altos o extremadamente altos que incluso me pueda generar daño a órgano blanco. ¿Qué significa daño a órgano blanco? Que esa elevación de la presión ya tuvo una consecuencia a nivel de corazón. A lo mejor me acabo de infartar porque se me subió la presión muchísimo, o a nivel de cerebro, pues también acabo de tener, por ejemplo, un accidente vascular cerebral. Suena, yo sé que muy fuerte, pero eh, literal se me rompe un vasito sanguíneo en el cerebro porque los niveles de presión arterial eran sumamente altos, y eso es un accidente vascular cerebral y eso puede generar consecuencias y secuelas bastante serias, solamente porque decidí no tomarme el medicamento para mi presión y tuve la mala fortuna de que no se me subiera poquito, sino que se me subiera muchísimo hasta cifras que pueden ocasionar este tipo de situaciones. Entonces, pues las consecuencias van desde, sí, se me subió mucho la glucosa, mira mi glucómetro, ando con 300 de glucosa, híjole, bueno, ajá, o hasta una situación como la que comentábamos, una cetoacidosis diabética o una crisis hipertensiva. Y creo que de estas patologías que estamos platicando el día de hoy, esas son las dos circunstancias como más graves y que definitivamente se incrementa mucho su riesgo si decido simplemente no usar mi medicamento. Y pues mejor no jugársela. Y si no, y para nada, no, perfecto. Y bueno, en este caso, ¿el alcohol sí tiene algún efecto en alguna parte del sistema endocrino, ya sea que lo tomen de forma casual o pues algo recurrente, tiene algún efecto? En realidad no, Yasmin, no, o sea, es de esas cosas que yo les decía hace ratito, mentiría si les dijera que sí. O sea, por ejemplo, de estas enfermedades que nosotros tratamos, em, digo, fuera de lo que ya platicamos, ¿no? O sea, que veníamos platicando ahorita de lo de la diabetes, lo que me puede llegar a generar dependiendo del tratamiento que lleve, dependiendo de qué tanto alcohol tomé, lo que ya estábamos platicando hace rato. Pero en general, digamos que no por tomar alcohol mm, voy a interferir con la función de mi glándula tiroides, por ejemplo, y no por eso tengo un mayor riesgo de desarrollar, no sé, cáncer de tiroides, o no por tomar alcohol tengo un mayor riesgo de descalcificación de mis huesos o de tener problemas de crecimiento o mayor, o sea, realmente no hay una asociación directa entre el consumo de alcohol y el generar enfermedades de las glándulas. Si tengo alguna de esas enfermedades, básicamente lo que veníamos platicando, diabetes, el tomar alcohol en exceso y de forma frecuente me puede predisponer a situaciones como lo que platicábamos, o un descontrol glucémico importante, que la glucosa se me vaya para arriba, o una situación de hipoglucemia, que la glucosa se me vaya para abajo. Pero no va a generar enfermedades endocrinas el consumo de alcohol. Perfecto. Y entonces, bueno, ahorita con todo eso que hemos venido charlando, entiendo, bueno, también dentro de las noticias médicas, pues mencionan que justo que los diabéticos son de los que más acuden a urgencias después de estas fiestas, que hasta un 40% más de lo que es la norma, hasta un 40% más, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, con toda esta charla estoy entendiendo más el por qué.
Y bueno, entonces, en todo caso, ¿qué tendrían que estarse checando justo las personas diabéticas o qué tendría que estar observando en estas fiestas, pues, para que no tengan estas descompensaciones? Ujú. Bueno, todas las personas que viven con diabetes, ay, creo que estoy haciendo como mucho hincapié en la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, porque realmente es muy diferente. O sea, la forma de llevarlo sí es muy distinta, pero tanto unos como otros, como parte de su tratamiento y del seguimiento que se debe de dar a esta patología, se tienen que estar checando con cierta frecuencia en casa. O sea, siempre está la recomendación de tener un glucómetro, que es un aparatito que nos mida, pues dar un piquetito en el dedo y medir los niveles de glucosa en sangre. O bien una monitorización continua de glucosa, que son unos aparatitos que ahora se están ocupando mucho, que es un sensor que se aplica en el brazo y el sensor está ahí puesto y ya no me tengo que picar. Con un monitor, con un lector o incluso con el mismo celular, hacen esto y se escanean y ya saben cuánto tienen de glucosa. Entonces, siempre si yo vivo con diabetes, yo tengo pues la responsabilidad para conmigo mismo, ¿no? De estarme checando y ver más o menos cómo ando. Si tengo diabetes tipo 2 y sobre todo si estoy estable, si estoy controlado, bueno, siempre hay por allí una recomendación de tratar de checarse su glucosa unas 2 veces por semana, 2, 3 veces por semana, para asegurarse de que todo ande bajo control, de que sus niveles estén ahí aceptables o bien, ¿no? Como queremos que estén. Una persona que vive con diabetes tipo 1, usualmente la recomendación es mucho, mucho, mucho más, que pues como estricta, porque en ellos sí necesitamos mediciones de glucosa varias al día, varias, varias, varias por día. Entonces, pues obviamente en estas fechas en que vamos a cambiar lo que hacemos habitualmente, voy a comer cosas distintas, a lo mejor pues el brindis, a lo mejor voy a tomar ahí un poquito de alcohol o unas cuantas uvitas o lo que sea, pues la verdad es que la recomendación es checarse con más frecuencia. Sí estarse checando con más frecuencia para evitar pues un susto, diría yo, ¿no? Un susto que ya lo platicamos hace ratito, más frecuentemente lo podrían desarrollar personas que se traten con insulina, particularmente. Las personas que no se tratan con insulina y en general personas que viven con diabetes tipo 2, em, como comentábamos, la mayoría de las veces van a generar un descontrol, que ese descontrol nos vamos a dar cuenta semanas después en la consulta y que no va a tener quizás una repercusión en agudo, no va a generar que se sienta mal, no va a generar una descompensación. La descompensación sería la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, que ya es hablar de términos mayores y que afortunadamente van a ocurrir en un mínimo porcentaje de los casos. Entonces, para saber en dónde estamos parados y saber cómo va la cosa, pues la recomendación básicamente sería checarse con más frecuencia su glucosa. Y si es el día en que yo todavía no tengo un glucómetro o este monitor que comentábamos, pues creo que es un buen momento para irlo adquiriéndolo y se pueden adquirir de verdad que un glucómetro en cualquier farmacia para tener como esa forma, ¿no? De poder tener un control, un autocontrol más preciso o mayor. Claro, que se lo regalen de Navidad. Sí, sí, de verdad que Así es, okey. Y bueno, en este caso, ¿sería qué síntomas serían si empiezan a sentir síntomas, cuáles serían para acudir a un médico y cuáles serían que tengo que acudir a urgencia? ujú. Bueno, eh, de lo que platicábamos hace ratito, la verdad es que pocas veces la elevación en los niveles de glucosa como tal va a generar síntomas. Y pocas veces, em, y creo que esto
pues es bueno, ¿no? Pocas veces la elevación en los niveles de glucosa me va a llevar realmente a una emergencia como tal, ¿no? Que tenga yo que ir a ver al doctor ese día o al día siguiente corriendo, o que de plano tenga yo que ir a un servicio de urgencias. O sea, por ejemplo, se me ocurre en una persona, sobre todo con una diabetes tipo 1, que está desarrollando una cetoacidosis, generalmente produce pues un mal estado general, o sea, una sensación de debilidad, una sensación de deshidratación importante, mucha sed. Pueden llegar a tener, por ejemplo, dolor abdominal, náusea, vómito, em, pues incluso alteraciones en el estado de alerta, somnolencia, importante. En personas con diabetes tipo 1 que desarrollan cetoacidosis, hay algo como muy característico, muy particular. En estas personas se empiezan a generar sustancias ácidas en la sangre, que no me voy a meter mucho a eso, pero es una situación realmente de urgencia, ¿no? Y que por eso decíamos que puede derivar en situaciones que pongan en riesgo la vida. Y entonces estas sustancias que te empiezan a generar en sangre tienen un olor muy característico, un olor dulce muy característico. Entonces, personas con diabetes tipo 1 que están desarrollando, por ejemplo, una cetoacidosis, pueden desprender un aliento, se dice por ahí, un aliento como a manzana, un olorcito muy, muy característico. O incluso ya cambios en la respiración, una respiración rápida, agitada. Estamos hablando de ya estar en una situación de cetoacidosis y que no pasa desapercibido, ¿no? No pasa desapercibido. Em, y bueno, pues entonces ahí sí yo les diría, no te vayas con el doctor, vete directamente a un servicio de urgencias. Ahora, otra cosa también, Yasmín, es que estas urgencias endocrinológicas y particularmente urgencias de la diabetes, también casi siempre, pues es una combinación de malas, eh, malas coincidencias, ¿no? Porque habitualmente es, por ejemplo, no me puse mi insulina o me puse menos insulina de la que requería, estoy comiendo muy diferente a como debería yo de estar comiendo, incluso todavía quizás me puse a tomar alcohol en exceso, pero también muchas veces este tipo de situaciones se desencadenan por eh, enfermedades intercurrentes, o sea que al mismo tiempo casi siempre son infecciones. Resulta que traigo una infección de vías urinarias, resulta que traigo una gastroenteritis, algo me cayó mal y estoy con náusea, con vómito, em, eh, menos frecuentemente una infección respiratoria. Bueno, casi siempre si yo tengo como este conjunto de circunstancias, esa infección suele ser como algo que, pum, desencadena el problema más fácilmente de la cetoacidosis. Entonces, pues ahí también puede ser que las manifestaciones sean de la enfermedad subyacente, de lo que me está ocurriendo y que me está favoreciendo esa cetoacidosis. Pues empecé con mucha tos, con flema, con fiebre o con molestias muy importantes para orinar, o me duele acá atrás, ¿no? Cuando hay una pielonefritis, una infección del riñón, o por ejemplo un cólico renal, cuando hay piedras en los riñones, me está favoreciendo una infección urinaria de repetición, y pues yo tengo diabetes tipo 1 y estas fechas andaba yo quién sabe dónde y ni me llevé la insulina, y aparte estoy comiendo mucho, y bueno, esa combinación mala puede favorecer que se desencadene la urgencia. Y entonces ahí puede haber manifestaciones de estas otras situaciones que me desencadenan o que ayudan a que se genere esta situación. Y la otra que yo diría mucho más frecuente y ya sin tanta cosa, pues las hipoglucemias que decíamos, tan fácil como que me inyecté más insulina porque yo sabía que iba a comer de más, y entonces me inyecté más insulina de la que debía y ya se me está empezando a bajar la glucosa. Las personas que han vivido una hipoglucemia saben perfecto cuáles son los síntomas de una hipoglucemia,
y ellos mismos dicen se siente muy feo y es una especie como de crisis de ansiedad. Empiezan a sentir pues mucho nerviosismo, el corazón empieza a latir más rápido, empiezan a sudar, a sudar, a sudar, a temblar. Eh, Hay literalmente una mayor sensación de hambre, o sea, es un hambre así como feroz, de necesito comer algo porque su cuerpo les está pidiendo introducir alimento para corregir esa baja de glucosa. Incluso muchas personas que pasan por un evento de hipoglucemia pueden llegar a tener como alteraciones neuropsiquiátricas, o sea, agresividad, agresión. Están un poco como, si estamos llegando ya a cierto extremo de esa hipoglucemia, como un poco fuera de sí, y me voy a ir hasta el extremo. Una hipoglucemia puede generar un desmayo, puede generar convulsiones, puede generar pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces, afortunadamente, difícilmente se llega a ese punto, porque antes de eso vienen estos otros síntomas que te digo que son mucho más reconocibles: taquicardia, sudoración, ansiedad, mucha hambre, hambre así como de voraz, necesito comer algo, temblor. Y la verdad es que casi siempre estos pacientes reconocen que están cursando con una hipoglucemia y afortunadamente se puede actuar rápido. Rápido. Okey, pues, bueno, sí, súper interesante. Tienen que tener muchos cuidados. Ahorita que hemos estado hablando tanto, pues, justo de la diabetes, y que hemos estado hablando tipo 1, tipo 2 que tú me decías, bueno, me viene a la mente que, pues, algunos famosos como, no sé si, la tengas en mente, Halle Berry, la protagonista de X-Men, la que hace Storm, ella tiene diabetes tipo 1, ella lo ha mencionado, que se lo diagnosticaron desde que tenía como 20 años. Y Tom Hanks también fue muy mediático, el protagonista de Forrest Gump, por ejemplo. Él tiene diabetes tipo 2, desde el 2003 está diagnosticado. Entonces, bueno, igual que si nos podrías decir justo qué es diabetes tipo 1 y tipo 2 y cuáles son las diferencias. Y claro, bueno, a ver, digamos que de todas las personas que viven con diabetes, como el 90% tienen diabetes tipo 2, como el 8% tienen diabetes tipo 1 y como un 2%, más o menos, tienen otro tipo de diabetes que son diabetes más raras. Ahí es en donde yo te podría decir que con toda seguridad es en donde entramos los endocrinólogos, cuando hay duda del diagnóstico. Eh, Cuando por alguna razón es que yo no sé si es diabetes tipo 1, pero es que parece tipo 2, pero es que esto y esto y esto, eso, bueno, ahí sí es donde con toda seguridad los pacientes deben de ser derivados con un endocrinólogo para que nosotros hagamos el diagnóstico preciso, ¿no? Y conforme a ello, pues dar el tratamiento más oportuno. La más frecuente, que es la diabetes tipo 2, antes, hace mucho, bueno, no tanto tiempo, hace algunos años, se le llamaba también diabetes no insulino dependiente, o sea, que no utilizaba insulina, o diabetes del adulto, porque se consideraba que las personas adultas eran las únicas que podían desarrollarla y además que no requerían tratamiento nunca con insulina. Em, Aquí la diabetes tipo 2 se produce por lo que comentábamos hace ratito, esta hormona llamada insulina, que se produce en una glándula llamada páncreas, es nuestra sustancia natural que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en la diabetes tipo 2, yo estoy cursando con una cosa que se llama resistencia a la insulina, y es que mi insulina no es funcional, digamos, no está haciendo su trabajo como debería, que es la glucosa que está en mi sangre circulando. Todo el tiempo está circulando glucosa en sangre porque es nuestra primera fuente de energía para nuestro cuerpo. Nuestras células requieren de glucosa como combustible para funcionar, pero ciertos niveles de glucosa, ¿no? Cuando los niveles de glucosa, porque por ejemplo yo acabo de comer
se elevan en sangre, yo necesito que ese exceso de glucosa no se quede ahí circulando, sino que entre a las células precisamente para que pueda ser aprovechada como energía. Y entonces la insulina se encarga de eso, de que la glucosa no se quede en la circulación, sino de que ahora sí, de que se meta a las células, que es en donde se requiere para hacer su función, su trabajo. Resistencia a la insulina es que mis tejidos, mis células no responden bien a esa insulina. Entonces, la glucosa deja de meterse a las células y se queda circulando en sangre mucho más de la que debiera. Y eso conlleva un montón de problemas, ¿no? Sobre todo problemas crónicos a largo plazo. En las personas con diabetes tipo 2, después de años, ya no solo es que la insulina no funciona bien, sino sí hay como em, pues como una disminución en la reserva pancreática, decimos. O sea, ya no nada más es que mi insulina no funciona bien, sino que las células de mi páncreas donde se producen insulina, pues también empiezan a disminuir. Y entonces en algún punto, sí ya no solo que mi insulina no funciona tan bien, sino que ya me está faltando insulina. Entonces ahí es la razón por la cual las personas que viven con diabetes tipo 2 también pueden requerir insulina para su tratamiento. De hecho, muchas veces la requieren. Em, la diabetes tipo 2 tiene un componente genético importante. No es heredada como enfermedades hereditarias, ¿no? Que yo tengo esta enfermedad y yo se la voy a transmitir a mis hijos. Y mis papás me la transmitieron y el abuelo se la transmitió a mi papá. No se hereda así. Pero es una enfermedad que sí tiene un componente genético importante, que si yo tengo familiares cercanos que viven con diabetes también, que mis abuelitos, que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, la verdad es que sí tengo un riesgo mayor de desarrollarla, porque ya traigo ahí como alteraciones en mis genes que me predisponen a que mis mecanismos no sean tan funcionales. Pero en la diabetes tipo 2 hay algo muy importante y es que tiene muchísimo que ver la cuestión de hábitos. Si yo soy una persona que tiene una mala alimentación, si soy una persona sedentaria, que no hago nada de ejercicio físico, y soy una persona que por X o Y tengo algún grado de sobrepeso o de obesidad, ¿me ves? Sí, ahí te veo. Ok. Sí, está bien, sí. Si tengo algún grado de sobrepeso, de obesidad asociado a estas situaciones que comentaba, es mucho más fácil que desarrolle yo diabetes. O sea, aquí sí depende mucho de estos hábitos, ¿no? Entonces, pues puedo traer toda esa carga genética. Pero si yo me cuido, si yo como bien, si yo me mantengo activo, lo del peso corporal es muy importante porque a nivel ahí de fisiopatología, la grasita acumulada de más en el cuerpo eh, tiene muchísimo que ver con que la insulina no funcione bien en estas situaciones de diabetes tipo 2. Entonces, si yo desarrollo obesidad y además todo lo que platicamos ahorita, es muy probable que yo pueda llegar a cursar con diabetes tipo 2. Entonces, esas son como las características de la diabetes tipo 2 y por eso es que es tan prevalente, porque la obesidad es muy prevalente, porque la mala alimentación, la comida chatarra, el sedentarismo, todo eso es muy frecuente. Somos el país en el mundo que más refresco consume. O sea, todo eso hace que sea más prevalente esta enfermedad o muy prevalente. Y la diabetes tipo 1 es muy distinta. La diabetes tipo 1, eh, antes llamada diabetes insulino dependiente, y bueno, eso sí es cierto, ¿no? Es insulino dependiente, sí necesito forzosamente la insulina. También se le conocía como la diabetes de los niños. ¿Por qué? Porque sí, aquí desafortunadamente se trata de una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune?
que yo mismo produzco defensas, o sea, anticuerpos contra mis propias células del páncreas que fabrican insulina. Entonces, yo solito, y esto generalmente ocurre en edades tempranas, yo solito empiezo a atacar a mi propio páncreas de tal manera que la insulina se me empieza a acabar. Y va a llegar un punto en que yo ya no tenga insulina o que sea muy poquitito lo que tenga de insulina. Y entonces se desarrolla, se empieza a manifestar la diabetes tipo 1. Y por eso es más frecuente en personas en edades más tempranas, porque esta situación de ataque al páncreas pues puede ocurrir incluso desde los primeros días de vida, ¿no? O primeros años de vida, primeros años de vida. Entonces, ahí desafortunadamente no tiene que ver con hábitos. Ahí no es que si la persona come muy mal o que si hay sobrepeso o que si mi mamá vive con diabetes también. No, ahí es una enfermedad multifactorial. Sí hay algo por allí genético también, o sea que si yo tengo ciertos genes, sí estoy más predispuesto a desarrollar diabetes tipo 1, pero no depende de hábitos de la persona. Y entonces, como estoy destruyendo las células de mi páncreas que producen insulina, es la razón por la cual desde el principio yo me tengo que tratar con insulina. Y de todos los otros medicamentos que usan las personas con diabetes tipo 2, pues no me van a hacer mucho efecto real, o no me van a hacer efecto, más bien se debe de tratar con insulina. Y, y pues básicamente esa sería la diferencia. Como en la diabetes tipo 1 puede ser diagnosticada en personas de menor edad, en niños, también puede ser diagnosticada en personas ya adultas, como el caso que comentabas, ¿no? De la actriz. Y lo contrario ocurre también en la diabetes tipo 2, que antes se pensaba que era de los adultos y desafortunadamente en la consulta vemos cada vez personas más jóvenes y niños jovencitos de 10, 11, 12 años que están ya llegando pues con diabetes tipo 2 o que están a nada de desarrollar diabetes tipo 2 porque otra vez la cuestión de los hábitos, la obesidad infantil, la mala alimentación, el antecedente familiar, sobre todo en países como el nuestro, que es muy prevalente. Entonces, bueno, no son así como leyes absolutas de que solo en adultos, de que solo en niños, no. Ahora vemos como mucha heterogeneidad en ese aspecto, pero las causas y las circunstancias pues son distintas y es lo que platicamos ahorita. Ok, perfecto. Bueno, pues muy, muy interesante y pues todo eso hay que tomarlo en cuenta y sobre todo estas patologías tan delicadas. Y pues ahora con esto que me comentabas de hábitos, ya para ir cerrando pues nuestra charla, Juliana, ¿qué nos podrías entonces aconsejar justo como buenos hábitos? Como qué recomendaciones para que podamos pues disfrutar de estas fechas, bueno, pues todos los pacientes con pacientes crónicos, ¿no? Diabetes, hipertensiones, y que podamos pasar las Navidades y el Año Nuevo pues muy tranquilos. Sí, pues sí, yo siempre comento en la consulta, Yasmín, que la verdad, y sobre todo en estas fechas, yo sé y todos sabemos, ¿no? Que difícilmente una persona, por ejemplo, que vive con diabetes, va a llegar a la reunión de su familia ese 24 en la noche con su comida especial, ¿no? Con su topper y sus cositas. Y la verdad es que yo no se los diría, ¿no? Usted no puede comer la cena del 24 o del 31. No, 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 no se trata de eso. En realidad, creo que lo que más les puedo yo recomendar es que precisamente para poder disfrutar en ese tipo de fechas especiales, o en este tipo de fechas especiales, sería muy, pero muy, muy recomendable el tratar de estar lo mejor posible la mayor parte del tiempo. O sea, el llegar, lo que decíamos hace rato, el llegar a estas fechas perfectamente bien controlado de mi diabetes.
haber visitado a su médico algunos días antes o semanas antes y haber visto sus laboratorios y ver que sus niveles de glucosa, que sus niveles de grasas están en perfectos niveles de control, que mi presión anda bien controlada también. Estar como con una estabilidad importante de las patologías para que cuando se lleguen estas fechas, como dices tú, con toda tranquilidad, pues yo pueda salirme de la rutina y pueda consumir cosas distintas y pueda tomar un poquito de alcohol y pueda brindar y pueda em, comer cosas que a lo mejor no sean tan recomendables en mi vida diaria, ¿no? En el día a día. La recomendación es tratar de estar bien y lo mejor posible todo el tiempo para que el salirme de esos em, patrones o de esos buenos hábitos de alimentación en estas fechas no tenga consecuencias mayores. Como decíamos hace rato, muy poquititas veces va a tener consecuencias al momento, pero 2 meses después o 1 mes después en la consulta nos damos cuenta de descontroles, pero de veras muy, muy, muy importantes. Y bueno, no nos vamos a extender en otras cosas, pero cada pico que ocurre en nuestra sangre, en los niveles de glucosa, literalmente cada pico, o sea, cada elevación que hay por allí fuera de los rangos de control, va generando un daño, un microdaño en nuestros vasos sanguíneos más pequeñitos que hay en el cuerpo. Y ese daño en los vasos sanguíneos, después de unos años de estar con un descontrol persistente y de estar teniendo esos picos y picos y picos, me empieza a dañar la circulación de los ojos, generando una cosa que se llama retinopatía diabética, que es en nuestro país primera causa de ceguera. Va generando daño en los vasos sanguíneos que nutren los riñones y después de unos años voy a desarrollar una enfermedad renal crónica, personas que tienen que terminar tratándose con diálisis porque los riñoncitos ya no funcionan. Entonces, la nefropatía por diabetes es primera causa de insuficiencia renal en México. Me estoy yendo como a estos extremos, pero es como para darme a entender que uno piensa que, ay, bueno, estoy descontrolado, traigo 280, 300 de glucosa, pero no siento nada, no me siento mal. La mayoría de las veces no se van a sentir mal. El problema es lo que eso está generando por dentro y que después de un tiempo se va a manifestar con este tipo de situaciones. Entonces, es pues tratar de estar lo mejor controlado posible todo el tiempo, ir a las citas con mi médico, que es el que sabe qué es lo que me tiene que estar revisando y ver que tal y tal y tal cosa estén bien y si no, hacer lo necesario para que estén lo mejor posible. Y bueno, yo siempre les comento también a los pacientes que aquí somos generalmente un equipo. Está el paciente, está su médico tratante, pero generalmente también debe de haber, por ejemplo, un especialista en nutrición, un nutriólogo que vaya de la mano siempre en este equipo, porque el qué puede comer o qué debiera de consumirse más o menos o en qué cantidades es algo completamente individualizado. O sea, depende de cada persona, de las características y circunstancias de cada persona. Entonces, podemos tener una muy buena idea de qué es lo que en general no debiera yo de comer o debiera de comer poquito y principalmente basar mi dieta en tal o cual cosa, pero nunca va a ser tan preciso como lo que nos puede apoyar un especialista en nutrición. Entonces, acudir con su nutriólogo, a sus citas de seguimiento por su nutriólogo, mantenerse activos físicamente, de verdad, créanme que yo comento siempre, si no le gusta mucho el ejercicio, bueno, es que no se trata de ir al gimnasio 3 horas todos los días en la tarde y estar ahí 3, 4 horas. No, de verdad que incluso con menos de eso, la recomendación inicial suele ser por lo menos 30 minutos de ejercicio físico 5 veces por semana. Con 30 minutos, 5 veces por semana, digamos que estoy cubriendo la cuota mínima. Entonces,
eh, si se dan cuenta, no está tan difícil. Y ese ejercicio puede ser incluso una caminata. O sea, que es que no tengo el gimnasio cerca o no tengo aparatos en mi casa. Bueno, no pasa nada. O sea, puede salirse ahí a darle la vuelta a la manzana 30 minutos a un paso más o menos rápido, que el corazón se acelere un poquito para que mi cuerpo sienta que estoy haciendo ya ejercicio físico y de verdad que eso ya puede hacer mucho la diferencia. Okey, pues muy buenos consejos y pues sí, entonces a estar lo mejor posible para disfrutar las navidades. Sí. Ay, Juliana, pues, te agradecemos mucho todo este tiempo y pues bueno, ahora sí, antes de finalizar, pues, nos gustaría conocer un poquito más de ti para un poquito a nivel personal y no sé si nos quisieras compartir, pues, alguna de tus propósitos, algunas de tus metas para el año siguiente que te gustaría. Em, Alguna de mis propósitos, yo creo que poder ocupar un poquito más de tiempo como para mí a nivel personal. O sea, em, me gusta mucho mi trabajo. La verdad es que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Eh, Tengo mi consulta privada en la ciudad de Jalapa y además trabajo a nivel institucional en la ciudad de Veracruz, en un hospital grande de acá de Veracruz. Y de verdad que me gusta mucho, pero también absorbe muchísimo de mi tiempo. Entonces, como decimos, pues, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? O sea, también es importante como dedicarse un tiempo para otro tipo de cosas, y creo que ese es uno de mis principales propósitos, o sea, ver la manera de poder, eh, seguir haciendo lo que me gusta, pero también darme oportunidad de hacer otras cosas que me gustan y que habitualmente no me doy esos espacios, ¿no? Creo que eso, todavía estaré viendo exactamente cómo lo voy a hacer, pero eso es como lo que pretendo cambiar.